100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Colombianas y colombianos, hemos hablado del proceso de paz como un proceso amplio e integral, fundamentado en 6 pilares sólidos e inseparables. Por eso la evaluación de cómo vamos debe superar la visión que muchos han tenido hasta ahora de que la construcción de la paz se reduce únicamente a las negociaciones con los subversivos en la zona de despeje del Caguán. La paz es mucho más. Nuestra visión de la paz se construye también con el Plan Colombia, que es el plan de transformación social más ambicioso e integral en la historia del país. Como ustedes saben, el Plan Colombia es una estrategia integral para el fortalecimiento del Estado y sus instituciones y para la inversión social que implica una inversión de 7.500 millones de dólares, de los cuales más de 3.500 millones de dólares corresponden a aportes o a créditos blandos de la comunidad internacional. De esos 7.500 millones de dólares que financian el Plan Colombia, cerca del 80% está destinado exclusivamente a programas de impacto social, como son los programas de desarrollo alternativo, que buscan ofrecer alternativas a los campesinos que tienen pequeños cultivos de coca para que puedan sembrar y comercializar cultivos lícitos, como también los programas de atención humanitaria y de derechos humanos, de fortalecimiento institucional, y como aquellos que hemos llamado las herramientas para la paz, a las cuales destinaremos más de 900 millones de dólares, es decir, más de 2 billones de pesos. Sean todos bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy nos embarcaremos en un tema bastante interesante y que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar en la historia de nuestro conflicto nacional. Les hablo de el famoso y tan polémico Plan Colombia. Escuchábamos al inicio del programa una locución del entonces presidente Andrés Pastrana, que en el año 2001 hacía un balance tras 3 años de su gobierno de lo que estaba sucediendo en aquel momento, que eran los diálogos de paz de San Vicente del Caguán con la entonces guerrilla armada de las FARC, y también hacía un balance de lo que ya venía implementándose, que era el tema que nos compete hoy, el Plan Colombia. En este día tenemos la grata presencia del profesor Heiner Montero, quien nos acompañará para hablar sobre este tema. El profesor Montero es docente e investigador en universidades como la Pontificia Bolivariana y la Universidad Santo Tomás en Medellín, y se dedica sobre todo a temas relacionados con los lenguajes sociopolíticos, la historia de Colombia, algunas investigaciones también desarrolladas en temas de ámbitos urbanos y sociales. Profesor Montero, pues con la bienvenida y el agradecimiento por querernos acompañar hoy en este programa, quiero empezar preguntándole sobre esos orígenes de nuestro tema de hoy, los orígenes del Plan Colombia, que si somos un poco estrictos, pues nosotros podríamos decir que ya hay un preámbulo por allá de antaño, que en un programa anterior lo hablábamos aquí, que fue esa Alianza para el Progreso, pero que hoy por hoy, pues siempre el referente principal, sobre todo de la relación con los Estados Unidos, es el denominado Plan Colombia. Profesor Montero, háblenos un poco de esos orígenes de este pacto. Mauricio, gracias por esta invitación a este espacio académico para conversar y construir conocimiento desde la palabra. De igual forma, un saludo para todas las personas que nos escuchan en este día.
Algo muy importante en ese tema es entender el Plan Colombia también como un núcleo para algunas de las personas que quieren sostener, digamos, que la salida de un supuesto Estado fallido, como lo fueron planteando, quizás para fortalecer un poco este discurso del Plan Colombia y de la lucha contra el narcotráfico, y que bueno, dentro del programa iremos tratando de avanzar un poco también en esclarecer una serie de concepciones que nos llevan a nosotros a asumir posturas a favor y en contra también del discurso del Plan Colombia como un supuesto salvador, y digo supuesto pues porque ahí tendríamos que hacer un análisis de todo lo que lo proponen, es salvador de ese supuesto Estado fallido que quieren pues como confrontar. Planteado en su principio de manera directa en el plan de desarrollo del presidente Andrés Pastrana, en donde él desde su Plan de Desarrollo, Cambio para Construir la Paz, 1999-2002, tiene como objeto la construcción de este plan que lleva pues a los Estados Unidos y que busca que Estados Unidos se lo avale económicamente para poderlo sostener. Vale decir que para muchos el Plan Colombia fue concebido como una especie de Plan Marshall que se aplicaría en Latinoamérica, específicamente en Colombia, y como lo sostienen algunos estudiosos de este tema, pues ya esa propuesta había sido esbozada un poco por un movimiento que se conoció como la Sala de Situación. Profesor Montero, ¿qué era esa Sala de Situación y por qué decimos que tuvo que ver en estos orígenes del Plan Colombia? Bueno, Mauricio, aquí hay algo muy importante y es entender que se quería confrontar de una manera u otra el crecimiento tan profundo que había del narcotráfico y también de las guerrillas. Hay que reconocer que la cantidad de ataques y enfrentamientos, por ejemplo, que desde el gobierno de Samper y con toda la cantidad de confrontaciones que recibió, el retiro de muchas de las ayudas que este gobierno recibió por parte de Estados Unidos y demás, requiere que un grupo como tal intenten pues recobrar esta serie de ayudas y demás. Y entonces lo que va a hacer de una forma u otra este Plan Colombia o esta propuesta inicial es tratar de buscar, como tú lo dices, en una especie de plan Marshall, una, entre comillas, reconstrucción social, que al final iremos discutiendo un poco qué tan cierto es esa supuesta reconstrucción social, porque podríamos afirmar de manera temeraria un poco que casi el 70% del desarrollo de este plan, en un análisis, por ejemplo, de los 15 años, en su momento demostró que más fue la inversión militar que desbordó, por ejemplo, el plan a la inversión social que supuestamente se quería llegar. Vale decir que el presidente Pastrana entonces, por aquella época, ya también embarcado, muy involucrado en los diálogos del Caguán con la entonces guerrilla de las FARC, pues viaja a los Estados Unidos para presentar el proyecto, hablar de los diálogos, pero un poco también hablar de ese apoyo que se pedía a los Estados Unidos, encabezados en aquel momento por el entonces presidente Bill Clinton. Vale decir también que republicanos y demócratas pues se verían enfrentados en el Congreso de los Estados Unidos frente a este tema, sobre todo pues porque había unos que no estaban dispuestos a apoyar el plan y otros sí, y eso hizo que en una primera presentación y en una primera instancia este plan fracasara. Profesor Montero, ¿por qué fracasa el plan y cuál es entonces como el as bajo la manga del gobierno de Pastrana para que posteriormente el plan sea aprobado? Se presentó, por ejemplo, el plan aproximadamente para el mes de enero. El presidente Clinton anuncia como el apoyo del año 2000 y solamente hasta el 13 de julio de ese 2000 es aprobado como tal esta iniciativa. Iniciativa que tiene un cambio. En principio arranca con el Plan Colombia para la Paz y luego se configura netamente en Plan Colombia. Digamos que porque la imagen que se vendía un poco de lo que el plan de desarrollo de Pastrana ofrecía tenía que ver con una solución a unos problemas sociales del país. Luego el plan se reconfigura un poco dándole un lenguaje hacia lo que es la persecución del narcotráfico. Uno de los análisis que hay que hacer acá, dos cosas señalaría yo. Uno es como, digamos que el desarrollo de este plan o esta propuesta de Pastrana es una de las preocupaciones que van a tener los guerrilleros, por ejemplo, de la FARC, porque ellos entendieron que en el fondo el plan desde Colombia llevaba una persecución de ellos como tal. Aunque a Estados Unidos se le ofrecía la persecución del narcotráfico, consideraban que el ejercicio del narcotráfico estaba posado solamente sobre los guerrilleros, que es una de las consecuencias que nosotros también tenemos que mirar, porque no solamente en la configuración del plan en tiempos de Pastrana, sino en tiempos, por ejemplo, de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, el plan va a tener una fuerte connotación esencialmente hacia la persecución
de los líderes de la guerrilla, dejando un poco de lado. Eso podría ser un análisis que nosotros podríamos hacer, y yo invitaría a las personas a que lo analizaran, es hasta qué punto se fueron dejando unos elementos, por ejemplo, muy importantes del tema del narcotráfico. O sea, cómo la concentración del plan solamente en el tema de la guerrilla, que se fue dando durante el periodo, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez, hizo que se migrara, por ejemplo, de todo el tema de sembrado, de cultivos ilícitos y demás, hacia otras regiones a donde el plan se estaba ejecutando, pero también hacia otros entes armados. Yo aquí doy, por ejemplo, una clave de lectura dentro de esa primera, del tema de la guerrilla, que la guerrilla, por ejemplo, también fue migrando hacia otras formas de sustentarse económicamente. Nosotros haríamos una pregunta cuando uno analiza todo este tema del Plan Colombia. ¿Hasta qué punto haber, por ejemplo, dedicado, pues quienes defienden el Plan Colombia, enmarcado dentro del tema de la guerrilla, por ejemplo, permitió que otros organismos, al margen de la ley, por ejemplo, se fueran apropiando del tema del cultivo y también pues de la exportación de droga en el país? Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hay que decir acá que para la etapa de finalización del gobierno de Ernesto Samper, pues la guerrilla se había tomado bastante posicionamiento, no solamente militar, sino también político. Muchas de las tomas o de las grandes operaciones que realizó la guerrilla en capitales de departamento, pues no solamente dejaron destrucción en la infraestructura, sino también secuestros y poco a poco pues un envalentonamiento, por decirlo de alguna manera, del movimiento guerrillero. Es por eso que, como decía el profesor Montero, considero yo también, pues al aparecer la figura de los Estados Unidos con un Plan Colombia, pues tal vez la guerrilla de las FARC veía eso como una forma en la que se truncaban sus deseos de mayor posicionamiento. Debemos decir que el Plan Colombia pues tenía específicamente, al menos lo que decía, tres grandes aspectos: un aspecto de apoyo social, un aspecto en la lucha contra el narcotráfico, como ya lo decía muy bien el profesor Montero, y un aspecto de apoyo en lo militar. Y eso sí que es muy importante, porque por eso decíamos que si pudiéramos hablar de un primer Plan Colombia, tendríamos que irnos hasta la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, porque también en aquella época se habló de ese tema, se habló del asunto de cómo había que apoyar a las fuerzas militares para que de alguna manera se modernizaran. Y ya usted lo mencionaba, profesor Montero, al próximo presidente de 2002 a 2010, el señor Álvaro Uribe Vélez, y quiero hacer la conexión. ¿Qué podemos decir como entonces qué resultados tuvo el Plan Colombia ya cerrando la presidencia de Pastrana y dándole entrada a la presidencia de Uribe Vélez? Podríamos marcar como tres momentos históricos ahí. El primer momento es la implementación. Lógicamente, el presidente Pastrana, dentro de su plan de desarrollo, es quien hace la propuesta directa. Vuelvo a repetir, sin negar que ya existían iniciativas mucho antes de cooperación y demás. Por ejemplo, en 1999 exactamente se da la firma del apoyo del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, acuerdo que firma Rodrigo Lloreda y William Cohen, ministros de Defensa. Todo el ejercicio de la presidencia de Pastrana es la estructuración de algunos elementos fundamentales. ¿Cuáles son? La firma del convenio como tal, algunos convenios de apoyo que pasan del apoyo a la Policía Nacional, que era la que directamente, digamos, que hacía los Estados Unidos, al apoyo, por ejemplo, militar en un trabajo bilateral. Y también la estructuración de algunos batallones antinarcóticos que se comienzan a dar pues en Colombia. Entonces, todo ese primer periodo, para que lo ubiquemos, de Pastrana es un periodo de estructuración del Plan Colombia de manera ideológica. Digamos que de alguna forma se está dando, algunos le llaman así, yo no sé si esa sea la mejor forma de llamarlo, una especie de profesionalización del ejército colombiano en términos de una estructura directa de ataque al narcotráfico. Algunos, por ejemplo, se dan cuenta que muchos de estos militares y policías que fueron formados dentro del Plan Colombia, luego se fueron del ejército colombiano a servir, por ejemplo, a otras partes con toda esta formación que ya habían recibido. El segundo elemento, que es el tiempo, por ejemplo, del presidente Álvaro Uribe Vélez, con su Plan Patriota y demás, digamos que ya se comienzan a ver de una forma u otra estos elementos militares, y yo sigo dentro de las dos posiciones. Los detractores del Plan Colombia
hacen un análisis negativo de él porque el componente social realmente no es tan fuerte y se supone que era uno de los grandes componentes, por ejemplo, como la erradicación manual dentro del ejercicio, por ejemplo, de los sembrados de hoja de coca y demás. Y ellos, por ejemplo, optaron de manera muy fuerte por todo lo que fue la fumigación del glifosato, especialmente en tiempos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Digamos que el plan tenía 3 momentos. La instauración, los primeros resultados en términos de lo militar, supuestamente sobre el tema del narcotráfico, pero en tiempos de la presidencia del presidente Álvaro Uribe Vélez se concentró mucho el tema del narcotráfico solamente en la fumigación y esencialmente la persecución de la guerrilla, dejando de lado, digamos, que otros grupos. Y se supone que la parte final de este plan era llevar de una manera u otra al componente social instaurado, o sea, el plan debía acabar con todo el tema del narcotráfico en el país por medio de las acciones sociales. Esa es una de las gran quejas de los líderes sociales y especialmente de personas que difieren mucho de los gobiernos de corte neoliberal y dicen que el Plan Colombia no logra, por ejemplo, llevar desarrollo, ni desarrollo alternativo, ni posibilidades para las comunidades a las cuales llega. Hay que decir también que esa transición para muchos fue beneficiosa para el gobierno de Uribe porque Pastrana hizo la firma, recibió el dinero y quien lo aprovechó pues fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La profesora Diana Rojas, en un libro muy interesante titulado El Plan Colombia, la intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano 1998-2012, dice que para el año 2004 se contemplaron 110 millones de dólares para fortalecer el llamado Plan Patriota y que esos recursos se destinaron al entrenamiento, armas, visores nocturnos, equipos de comunicación. Para 2005 se solicitaron 110 millones más para mantener y comprar nuevos elementos. Para 2006, 700 millones de dólares solicitados a la Casa Blanca y al Congreso. Y así cada vez más con el objetivo de programas de entrenamiento militar, de inteligencia, que de alguna manera sirvieron para dar los grandes golpes militares contra cabecillas de la guerrilla. Profesor Montero, un poco ya esa transición que nos lleva pues a los 8 años de Uribe, sus relaciones pues con un presidente como George Bush, que incluso fueron relaciones que permitieron en el ámbito internacional empezar a hablar de la lucha contra el terrorismo. ¿Qué podemos decir como de conclusión del Plan Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Bueno, profesor, de hecho, el presidente Bush adicionó aproximadamente unos 463 millones de dólares desde lo que se conoció. Habían dos, digamos que organizaciones estadounidenses muy fuertes dentro del desarrollo del Plan Colombia. Uno va a ser la Iniciativa Andina contra las Drogas, o conocida como la ASI, y la otra es la financiación para las fuerzas militares extranjeras, que pertenece al Departamento de Defensa. Digamos que estas dos organizaciones, en gran parte, era desde donde se hacían los movimientos económicos para el plan. Realmente el presidente Uribe recibe, digamos que de una forma u otra, lo que es todo este tipo de formación y estructuración ideológica y demás del ejército. Eso va a hacer que sea muy fácil, por ejemplo, para él recibir los réditos, entre comillas, y sigo hablando en términos militares, porque recuerden que, y es una lectura pues que yo quiero proponer, y son las dos lecturas dentro del desarrollo del plan. O sea, la lectura militar de lucha contra las drogas, que en tiempos de Uribe se concentra especialmente en la persecución de la guerrilla. Vuelvo a señalar otro elemento que quiero que lo tengan muy en cuenta. Eso va a hacer, por ejemplo, que estos grupos subversivos migren hacia el tema de acompañamiento a minería ilegal y demás, buscando otras formas pues de financiación por toda la persecución y demás del tema del narcotráfico, y va a lograr entonces que se den unas bajas significativas, lógicamente por el tema de la fumigación en los cultivos ilícitos y en algunas cabecillas de los grupos guerrilleros, en donde fue concentrando un poco este plan. Hay que entender algo, y es que el Plan Colombia, ya no sé, profesor Mauricio, si esto haya que tenerlo muy en cuenta, y es que el esfuerzo económico no es solamente un esfuerzo económico de los Estados Unidos como a veces nos lo quieren hacer ver. Podríamos decirlo de esa manera: por cada peso que Estados Unidos ponía en el Plan Colombia, nosotros desde nuestros impuestos y demás estábamos ubicando 2 o 3 pesos. Pareciera que el Plan Colombia fuera, entre comillas, el salvavidas que Estados Unidos hace para un Estado fallido en Colombia, pero cuando analizamos toda la situación, realmente económicamente el aporte que nosotros hacemos es bastante grande.
Hay que mencionar aquí también, con todas esas muy buenas apreciaciones que nos brinda el profesor Montero, que para muchos el Plan Colombia y toda su implementación también tenía que ver pues con la entrada del actor privado norteamericano en distintos negocios, en la explotación de recursos naturales, y para muchos pues también fue la causa o una de las causas de la ruptura de los famosos diálogos del Caguán, tema del que ya habíamos hablado acá en un programa anterior. Profesor, esa transición que se da ya después del gobierno de Uribe, llega el gobierno de Juan Manuel Santos, pues que en aquel momento era la consecuencia del apoyo del mismo Álvaro Uribe, y podríamos decir pues un gobierno que en ese momento se veía muy afín a esas políticas, y es a Juan Manuel Santos al que le toca mantener el acuerdo, pero además le toca celebrar sus 15 años y irá a celebrarlos pues con ya el entonces presidente Barack Obama. Profe, ¿cómo cambia ese Plan Colombia que ahora ya con Santos en su momento va a cambiar de nombre a Paz Colombia, y qué tenemos hoy de ese proyecto? Yo voy a recordar acá en alguna entrevista que se le hizo a Marta Lucía Ramírez siendo ministra respecto a este tema del Plan Colombia, y ella afirmaba que tenían ellos en su supuesto de desarrollo del Plan Colombia, digamos que la perspectiva colombiana, el acorralamiento de la guerrilla, en la lucha también por el narcotráfico, que era lógicamente el objetivo que se le vendía a los Estados Unidos, y que al final pues se supone, es como la lectura que ellos quieren hacer hoy, que debía ser llevado entonces estos grupos guerrilleros a una mesa de diálogo. Si uno lo analiza en sus propias palabras, pues que son totalmente, se pueden encontrar en entrevistas y demás, se le hizo en la revista Semana, el presidente Santos lo que hace dentro de esa misma estructuración, pues era lo que tenían planeado, y era llevar a un proceso en la mesa, ¿cierto? Y trata también de una forma, quizás también en un diálogo con Barack Obama, de ampliar un poco más el componente social dentro de lo que ya no se llamaría como tal directamente Plan Colombia, sino Paz Colombia, con un componente más social que no necesariamente, y yo creo que aquí hay que ser un poquito concreto en esto, que no necesariamente ese cambio de posición ahí es lo que va a generar, por ejemplo, necesariamente el aumento de cultivos ilícitos y demás. Uno se preguntaría si es cierto que durante tantos años, 15 años o más de desarrollo de ese plan, si lo analizamos pues desde el año 2000, el aumento en cultivos ilícitos se da solamente por el Plan Paz Colombia, o si realmente el Plan Colombia pues había fallado, porque se supone que para ese momento de Paz Colombia el Plan Colombia debe haber acabado con los grandes insumos de droga, y no lo logró, sabiendo que el 71 o más % del desarrollo del Plan Colombia había sido una lucha contra la droga. No podemos dejar de decir acá que durante la celebración de los 15 años, pues dicha fiesta o festejo no estuvo exento de polémicas, pues mientras que Juan Manuel Santos en su discurso hablaba de muchos logros, elogiaba el acuerdo alcanzado con los Estados Unidos, pues ya en ese momento sus detractores, los expresidentes Pastrana y el expresidente Uribe, pues hablaban de que Santos había perdido el rumbo y que había sucumbido ante los intereses de la guerrilla al haber pues empezado los diálogos de La Habana. Profesor Montero, para ir redondeando un poco ya esto y terminar, ¿qué podemos decir como de unas opiniones a favor y en contra del Plan Colombia, o ya llamado Paz Colombia, al día de hoy? Una opinión de alguien o de algunos sectores a favor y otra opinión de esos sectores que al día de hoy se mantienen en contra. Bueno, yo lo que veo es que los que apoyan el Plan Colombia como el plan salvador de un Estado fallido, que al fin y al cabo es lo que ellos proponen, ellos sacan réditos de una cantidad de situaciones que son reales. Entre el tiempo de Pastrana, el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos, pues vemos lógicamente en las estadísticas unas reducciones en algunos momentos de situaciones como secuestros, algunos ataques, algunas situaciones y demás. Ellos suman todo esto como unos réditos, digámoslo así, del Plan Colombia, y el aumento, por ejemplo, de las drogas lo ponen al final
por el cambio que le da Santos por Paz Colombia. Así casi siempre escucha uno como todas sus disertaciones y sus formulaciones. Hay que reconocer que con el Plan Colombia se fortalece el ejército colombiano, eso es innegable. Quien quiera negar que hay toda una política de fortalecimiento y profesionalización del ejército colombiano está negando una realidad muy palpable, y que esa profesionalización y centralización del ejército colombiano en el tema del narcotráfico pues permite dar golpes, digámoslo así, muy altos. Cambio, por ejemplo, que después en tiempos de Santos, con la firma, por ejemplo, del Tratado de Paz, se va a dar hacia la persecución de la minería ilegal y demás. Con eso entonces y todas estas apreciaciones, pues nos hemos acercado a este tema hoy bastante interesante. Los vamos a dejar con un apartado de la rueda de prensa que en los Estados Unidos dieran entonces Barack Obama y el entonces presidente Juan Manuel Santos cuando celebraran el aniversario de lo que hoy conocemos como Paz Colombia. Así entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos al profesor Montero por su presencia, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes los esperamos para una próxima emisión. Hasta pronto. País que estaba justo al borde del colapso, en este momento está a punto de llegar a la paz. Y yo tuve el privilegio de ver algunos de estos cambios maravillosos cuando fui a visitar a Cartagena. Todavía creo en lo que dije en ese momento. En Colombia hoy en día hay esperanza. Desde luego conscientes de que esa esperanza requiere ajustar y una paz duradera. Entonces el presidente Santos, como se lo dije de manera privada y quiero reiterar de manera pública, como admiro la valentía que usted se ha querido buscar la paz. Usted implementó en Colombia un plan para buscar la paz y ha puesto las víctimas en el centro del proceso. Y la Colombia de hoy es muy diferente a la Colombia de hace 15 años. Nuestro país entonces sufría la peor recesión económica de los últimos 70, 80 años. Estábamos lejos de controlar nuestro propio territorio y estábamos a puertas de ser declarados un estado fallido, failed state. Prácticamente una tercera parte del territorio la controlaban los paramilitares, otra tercera la guerrilla, ambos grupos financiados por un creciente narcotráfico. Nuestro futuro era sombrío, incierto. Hoy el panorama es totalmente opuesto. Hoy vemos el futuro con esperanza. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.